Es martes y llega el episodio 4 de la temporada 2, en el que hablaremos sobre 3 tipos de influencers. Una división que me he sacado de la manga y que espero que os guste y que os parezca muy útil. Además de las secciones de viral, tweet, super like y, como no, las preguntas de los oyentes, donde hablaremos desde el hackeo a casillas en Twitter, a la palabra engagement, a una herramienta como Toggle y a la pregunta del millón en 2022, que es: ¿debo estar en TikTok? Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y, por supuesto, todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Comenzamos con el viral de la semana. ¿De qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers? Quédate, como diría la canción viral de este año, que comenzamos. El otro día nos encontrábamos con la noticia del tweet que se ha hecho bastante viral de Iker Casillas, en el que decía que era homosexual. Era un tweet en el que intentaba protestar o llamar la atención un poco contra la prensa más sensacionalista, que a sus ojos no le paraba de buscar parejas. Sin embargo, este no es un tema para este podcast, sino que nosotros lo vamos a trasladar un poco al marketing y al marketing de influencers. Y me ha dejado primero, digamos que una reflexión muy clara, pero en total 3 reflexiones. La primera: ¿hasta cuándo, digamos que ya estamos en 2022, vamos a seguir utilizando la excusa del hackeo para cualquier error que cometamos en redes sociales? No quiero suponer, porque evidentemente no tengo pruebas, que lo de Iker Casillas ha sido un hackeo, pero la verdad que resulta raro, primero porque ha sido un hackeo que ha durado unos minutos, en el que no han utilizado el mismo para hacer publicidad de criptomonedas, ni de ninguna web, ni hacer ningún tipo de spam, y en el que solo lo han utilizado por escribir un tweet en el que decían que era gay. Algo bastante raro, sobre todo viniendo un poco a cuento con lo que hablábamos de que era un poco para protestar contra la prensa más sensacionalista, etcétera, etcétera. Por tanto, me parece ya que igual en 2000, no sé, 15 era una medida de, bueno, de utilización para cualquier tipo de resbalón, digamos, en redes sociales, pero creo que en 2022 ya ha quedado un poco pasado de moda y en desuso, y en el que la gente te pilla bastante rápido, digamos. La segunda reflexión que me ha llegado a la cabeza es un poco la imagen de Twitter, digamos. Es decir, ¿hasta cuándo Twitter va a permitir que cualquier famoso o cualquier persona relevante dentro de las redes sociales manche su imagen y diga que es una red social no del todo segura, ya que cuando dices que ha sufrido un hackeo, pues no habla bien, digamos, en ese momento de la red social, para no dañar su imagen, digamos, en ese momento? No sé, me parece que el departamento de comunicación de Twitter debería rápidamente emitir un comunicado y decir: la cuenta de tal personaje no ha sufrido ningún hackeo, no se ha conectado a ninguna IP rara, no ha pasado nada. Digamos que ni siquiera ha abierto sesión en otro dispositivo nadie durante este tiempo, y por favor nos gustaría que no mancharas mi imagen, nuestra imagen, digamos. Eso es segundo. Y tercero, y no menos importante a estas dos, lo de Iker Casillas ha sido una tontería, pero digamos que si de verdad existieran estos hackeos y de verdad Twitter siguiera siendo así de insegura en 2022, imaginaros que Pedro Sánchez sufre un hackeo y escribe un tweet que dice: españoles o madrileños, vamos a sufrir un ataque de bomba nuclear en las próximas 2 horas. Digamos que la ciudad sería un caos, habría seguramente saqueos, asesinatos, muertes, de todo. Entonces yo creo que es un buen momento para que Twitter deje claro que estas cosas no pueden ocurrir en su red porque es segura. Entonces, pues, estas son las reflexiones que me ha dejado un poco el tweet, más allá del resbalón, de si era apropiado o no el comentario, etcétera, etcétera, más trasladadas a las redes sociales y un poco al marketing.
Y nada más. Me gustaría saber vosotros qué pensáis, si creéis que ha sido un hackeo, si no, si consideráis las redes sociales seguras, si creéis que puede ocurrir lo que he mencionado antes, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de 3 tipos de influencers. Y vamos a hacer una división un poco diferente o, bueno, yo creo un pelín más innovadora o distinta. Divisiones de influencers hay muchas, dependiendo de, pues, por ejemplo, vamos a hablar de la típica división bueno, por nicho. Estarían, pues, por ejemplo, los influencers foodies, los influencers de fitness, los influencers de viajes, los influencers de moda, los influencers de humor. Está también la típica de por plataforma, que esta sería muy sencilla, pues TikTokers, Instagramers, Twitteros, YouTubers, Twitch, bueno, a los de Twitch se los suele llamar streamers, etcétera, etcétera. Incluso la de número de seguidores, de la que hemos hablado ya en diferentes programas y hablado en el blog, y bueno, todo el mundo habla, que sería la de nano influencers, micro influencers, influencers, que bueno, viene a ser un poco por número de seguidores y ya. También es una forma de dividirlos un poco tramposa porque bueno, dependiendo de las marcas, las herramientas, las agencias, llaman micro influencers a unos, llaman nano influencers a otros, porque bueno, muchos hacen el corte de nano a micro en 10.000, otros en 5.000. Bueno, digamos que no es la más científica, digamos. Yo hoy os vengo a traer una forma de dividirlos un poco distinta, que sería un poco por lo que generan. Es decir, por lo que cuando colaboras con ellos, si eres una marca o un autónomo, te proporcionarían. Entonces, se dividiría sobre todo en 3. Yo creo que estas sí que quedan bastante marcadas y no... Bueno, he intentado buscar una cuarta forma, pero no la encuentro. Creo que son 3 bastante claras. Serían los influencers que te generan ventas, los influencers que te generan contenido y los influencers que te generan estatus. También he de decir que dependiendo de la marca o dependiendo del sector, el influencer que te genera ventas, si eres por ejemplo una marca de comida, puede ser para una marca de, no sé, de ropa, el que te genera contenido y viceversa. Quiero decir, un poco esto es una forma en la que los debería dividir cada marca a sus influencers potenciales, dependiendo de un poco de lo que crean ellos o de lo que, incluso si ya han trabajado con ellos, les proporcionan. Pero bueno, aquí vamos a hablar en términos genéricos, pero bueno, que tengáis en cuenta que esto puede cambiar y no son para todas las marcas igual. No podemos, por ejemplo, decir que tal influencer es un influencer que solo genera ventas, porque dependiendo de la marca te puede generar distintas cosas. Pero bueno, para centrarnos, los influencers que generan ventas. Un poco por generalizar, pues estos influencers normalmente son influencers que pues suelen tener una comunidad muy fuerte y suelen ser bastante especialistas en un tema. Y a la vez, en este mismo tema, no han, como quien dice, prostituido muchísimo su credibilidad. Y por tanto, vamos a poner, por ejemplo, que fuera un influencer de maquillaje, no ha colaborado con 15 marcas a lo largo de su carrera como influencer, sino que lleva todo el tiempo colaborando con una o incluso con 2. Porque yo, por ejemplo, sí que conozco casos de influencers que colaboraban con una marca y han dejado de colaborar con ella porque han encontrado una que creen que es mejor y que la recomiendan activamente a sus seguidores porque bueno, consideran que han encontrado una marca mejor y que le va a proporcionar más valor a dichos seguidores. Estos perfiles, como decía además, suelen ser especialistas, es decir, pues juntan también un poco su credibilidad vamos a poner un ejemplo de otro influencer, los influencers por ejemplo de fitness, pues evidentemente la proteína que recomienden o la creatina o el gimnasio incluso va a tener unos altos niveles de credibilidad porque al final son especialistas en esto y confías mucho en ellos. Igual si te recomiendan, por ejemplo, una marca de coches, pues no lo consideras tan útil. Aunque he de decir en esto que yo, por ejemplo, personalmente, y ya lo he comentado con más personas cercanas, si por ejemplo un influencer muy muy de nicho me recomienda una cosa totalmente distinta, suelo confiar en ella. No sé si porque creo que si ha hecho digamos, se ha salido un poco de lo suyo para recomendar una cosa es porque de verdad confía mucho en ella. Sí, porque incluso muchas veces esto no suele ser colaboración, entonces me lo creo más, pero no sé.
por poner un ejemplo, si un influencer de fitness, que estábamos hablando ahora, me recomienda un videojuego, no sé por qué, pero le suelo dar un voto de confianza. Sobre todo por eso. Primero, porque no creo que sea una colaboración, creo que lo dice de verdad porque lo siente. Y segundo, porque, no sé, si ha hecho el esfuerzo de recomendar otra cosa es porque de verdad creo que está muy impactado no sé, la considera de verdad muy recomendable, digamos. Pero vamos, que normalmente suelen ser perfiles muy marcados de un sector y la gente confía en ellos dentro de este sector. Y bueno, la verdad es que son perfiles que tienen un gran trabajo detrás, pues suelen estar bastante fuera de la polémica o no han cometido errores o no han recomendado un producto de una calidad inferior a la bueno, a la que debería ser recomendada, etcétera, etcétera. O sea, que son perfiles que se lo han ganado. Y muchas veces incluso esta credibilidad se la han ganado por encima de detrimento económico, digamos. Es decir, han dejado de ganar mucho dinero pues por no recomendar 15 marcas de proteína en el caso de los de fitness o 15 marcas de maquillaje en el caso de los de perfiles más beauty. Y esto pues, esta credibilidad se la han ganado en detrimento de ganar dinero, pero a la vez, pues ahora mismo pues pueden ser perfiles bastante caros si quieres colaborar con ellos e incluso difícil de colaborar con ellos porque no vale solo con que les pagues, sino que tu producto tiene que estar a la altura de lo que normalmente recomiendan. Por otro lado estarían los influencers que generan contenido, sobre todo. Este tipo de influencers pueden ir desde tener 100 seguidores, digamos, hasta tener 2 millones, 20 millones, 200 millones. Es decir, son perfiles que lo que importa es su contenido. Ya sea porque son muy buenos haciendo vídeo, son muy buenos haciendo fotos, son muy buenos haciendo audio o simplemente porque de verdad le dedican mucho tiempo a esto. No simplemente porque sean buenos, sino porque imprimen muchas horas de su trabajo en crear vídeos increíbles. Entonces, para las marcas lo más interesante cuando colaboran con ellos no es las ventas que les vayan a generar o el impacto que les vayan a generar con sus seguidores, porque incluso tienen muy pocos, sino el contenido que les van a generar pues para su web, para sus redes sociales, etcétera, etcétera. Son perfiles muy interesantes porque muchas de estas veces no tienen por qué ser costosos. Es decir, ellos ya crean este contenido, digamos, por hobby o porque les gusta. Por tanto, es muy fácil que te generen contenido para tu marca dentro de ese mismo contenido y de forma que va desde bastante barata a incluso solo a cambio de producto. Y a su vez, muchas veces pueden tener comunidades muy grandes detrás, no solo tienen por qué ser pequeños, pues porque, pues por ejemplo, hablemos de los que suben fotos de viajes, por poner un ejemplo, pues bueno, suelen tener grandes comunidades detrás porque les gustan mucho los vídeos y las fotos que suben. Por tanto, no siempre son baratos, no siempre van a ser solo a cambio de producto, pero sí es verdad que son influencers a los que habría que medir más por su contenido que por sus números. Sus números son bastante poco interesantes. Si ves que suben vídeos de calidad, si ven que suben fotos de calidad y que crees que además es muy trasladable a tu marca o te interesa, contáctales. Por ejemplo, Blue Banana. Blue Banana tiene fotos de viajes increíbles. Fotos de viajes que costarían muchísimo dinero porque habría que coger, digamos, la maleta, llenarla de sudaderas, trasladarse vamos a poner, al Gran Cañón del Colorado, con un fotógrafo, con un videógrafo, con un modelo, etcétera, etcétera, y hacer todas las fotos. Imaginaros el coste que tiene eso. Y sin embargo, pues habrá creadores de contenido que viajan por placer o incluso porque, bueno, están intentando iniciar su carrera como influencer, van a ir al Gran Cañón del Colorado y te pueden mandar 3 4 fotos solo a cambio de una sudadera o de una pequeña cifra de dinero que puede ir desde pagarles el viaje entero, pero solo se lo estás pagando a uno. Y además el tiempo que ganas de no tener que tú trasladarte o incluso pagarles las dietas, pagarles los vuelos, etcétera, etcétera. O sea que son perfiles bastante interesantes y a los que hay que analizar, como vuelvo a repetir, más allá de los números. Hay que digamos, mirar su contenido, mirar lo que están subiendo, etcétera, etcétera, y pueden ser muy interesantes. Y por último, y tan importante como los anteriores, incluso más, eso sí, mucho más costosos, serían los influencers que te generan estatus. Estos sí que suelen ser
perfiles con gran número de seguidores. Y si no tienen un gran número de seguidores en redes sociales, es porque no son nativos digitales dentro de las redes sociales, pero lo son dentro de la música, del deporte, del cine, de las series, etcétera, etcétera. Es decir, son personas famosas, pero que como no le dedican mucho tiempo a las redes sociales, igual no acumulan un número de seguidores tan alto, pero sin embargo son altamente conocidos por la mayoría de la gente. Pues evidentemente colaborar con estos perfiles te proporciona un estatus, te da prestigio e incluso te ayuda a ser conocido pues por el público generalista. Es decir, si eres una marca que está empezando de ropa y colaboras con Messi, pues del martes al miércoles, si por ejemplo la colaboración la haces el martes, pues te van a conocer millones de personas cuando antes igual te conocían miles. Evidentemente, esto no es nada barato. Esto suele ser muy costoso. Y estos influencers, digamos, que te generan el estatus no son los mismos para todas las marcas. Es decir, por ejemplo, una colaboración de una marca de maquillaje con una modelo le va a proporcionar muchísimo más estatus, o con una influencer del nivel de, pues por ejemplo, en España Dulceida, te va a proporcionar muchísimo prestigio, y sin embargo, pues una colaboración de un gimnasio con esta misma Dulceida, pues igual no tanto. ¿Por qué? Porque a la mayoría de su público le interesan más las recomendaciones que hace de belleza, de moda, etcétera, etcétera. Por tanto, todavía te va a dar más prestigio. Por lo que no todos los que te van a generar estatus van a ser los mismos para todas las marcas, pero sí que es verdad que van a ser perfiles siempre con gran número de seguidores o muy famosos y normalmente bastante costosos. Por tanto, he de decir que cualquier campaña con cualquiera de estos perfiles ha de estar muy clara, muy definida, acompañada de una estrategia por detrás, etcétera, etcétera, porque si no, pues puede ser que no sea interesante. Es decir, una colaboración con Messi, como hablábamos antes, de una marca de camisetas, sí, mañana te van a conocer 10 millones de personas, vas a subir un montón de seguidores, pero puede ser que el retorno a la larga no sea el suficiente, sobre todo teniendo en cuenta de que una colaboración con Messi estamos hablando de muy grandes cifras. Entonces nada, esta división quiero que la tengáis clara, y es muy interesante sobre todo cuando diseñéis una campaña, porque a veces pues podéis buscar ventas en un Black Friday, podéis buscar contenido porque, bueno, pues porque necesitáis contenido nuevo para vuestras redes sociales, o podéis necesitar estatus porque estáis en ese momento en el que queréis pasar de ser una marca conocida dentro del sector a ser una marca conocida mayoritariamente. Es decir, a la gente que le gusten las marcas de maquillaje te podrá decir 35 marcas, 40, 50, etcétera, etcétera. O a la gente que le gusten los coches te podrá decir muchas. Sin embargo, a una niña de 15 años o a un niño de 18 años que acaba de sacar el carnet, en el caso de la niña, pues que va a empezar a maquillarse, pues te va a conocer 2, 3 seguramente. Por tanto, ser de esas 2, 3 más conocidas, pues evidentemente te posiciona. Por tanto, digamos que son influencers que tienes que utilizar dependiendo del momento en el que estés, tanto del año como marca, como lo que busques en ese determinado momento por las necesidades que te hayan surgido, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es una división muy importante y muy interesante a hacer, y lo recomendaría sobre todo si eres una marca y tienes una base de datos en la que tienes 100 influencers que encajan con tu marca. Igual los tienes divididos, por ejemplo, en seguidores, en engagement, en coste, porque les has preguntado cuánto cuesta hacer una campaña con ellos. Pues otra forma más de dividirlos es dividirlos en estas 3 características. Y si eres influencer, pues lo dicho, normalmente pues tienes también un poco que saber quién eres tú para las diferentes marcas. Para si contactas con una, venderte o ofrecerle pues las ventas que vas a intentar generarle, o el contenido o el estatus que le vas a proporcionar. Y nada más, me gustaría saber si eres marca, si habías hecho ya este tipo de división, y si eres influencer, si habías tenido en cuenta esta forma de segmentarte dependiendo de la marca con la que colaboraras, o incluso dependiendo el tipo de influencer en el que te consideres. Pasamos a Tweet. Saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas.
que comienza la sección de nuestro diccionario de Influencer Marketing, donde semana a semana te resumiré en máximo 140 caracteres algunos de los términos más importantes dentro del sector, y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. Hoy vamos a definir una palabra bastante utilizada y bastante conocida dentro de las redes sociales, que es el engagement, pero que seguramente muchos os genera dudas o no sabríais calcularla. El engagement es algo así como el nivel de compromiso que tienen los seguidores con esa cuenta. Se calcula dividiendo el número de likes más comentarios en distintas proporciones entre el número de seguidores y multiplicándolo por 100 para hallar un porcentaje. Vale, hasta aquí todos lo tenemos claro. Sin embargo, vamos a reflexionar un poco más allá de esto. Lo primero, no existe, una fórmula universal para calcular el engagement. ¿Por qué? Pues primero, porque muchas personas no ponderan igual, o muchas webs o muchas agencias no ponderan igual los likes que los comentarios. Algo que he de decir que me parece lógico. Otra, porque mucha gente añade a esto los guardados. Otra, que en verdad no son públicos, por tanto solo se puede utilizar para cuentas de las que tengas más datos. Otras porque no dividen estos likes y comentarios entre los seguidores, sino entre las impresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto provoca que, si por ejemplo eres influencer, dependiendo en la web que estés, dependiendo de la agencia que te mire, etcétera, etcétera, tienes diferentes engagements. Y además, y yendo un poco más allá, me parece una cifra que ya lo he reflexionado más veces, pero sigue pareciéndome un poco absurda. Y os digo por qué. Coges el perfil de cualquier influencer, vamos a poner a Cristiano Ronaldo, que es el rey, digamos, y vale, sería sumar sus likes más sus comentarios, vamos a hacerla sencilla y dividirlo entre sus seguidores, y esto nos daría una cifra. Pero tú, por ejemplo, entras en sus comentarios y Cristiano Ronaldo tiene, es que os podría decir, más del 50% de sus comentarios son spam. Son cuentas robóticas que nada más que publica algo, cuelan ahí sus comentarios. Por lo tanto, ya eso le está sumándole cuando debería, como mínimo, ya no digo restarle, pero como mínimo no sumarle. Y luego, si vamos un poco más allá y entramos en, digamos, cuentas un poco más terrenales, no es lo mismo, digamos, un comentario de un corazón que un comentario de me gusta mucho la blusa que enseñas en la foto, ¿dónde la has comprado? Que se nota que es una reacción tal, y sin embargo ponderarían lo mismo. Y para algunas agencias o para algunas webs ponderaría lo mismo eso que un simple like. Por tanto, creo que es una palabra o una herramienta muy buena para evaluar a los influencers, pero primero debería estar universalmente aceptada una misma fórmula para todo el mundo y para todas las webs y todo el sector, y luego deberíamos revisar un poco qué suma y cuánto suma y en qué proporciones, porque no todo debería sumar igual. Y nada, esto es lo que pienso y bueno, sí que me gustaría saber un poco qué engagement tenéis vosotros, si sois influencers o si sois marcas, cómo utilizáis el engagement y si lo es vuestra forma de evaluar a los influencers y si es así, cómo lo calculáis. Otro super like, una semana más. Aplicaciones, webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros. Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. En la recomendación o en el super like de hoy os voy a hablar de Toggle. Toggle es una herramienta que seguramente muchos conoceréis, sobre todo los freelance, que es sobre todo para los que la veo más interesante, porque no la veo tan interesante, por ejemplo, para un profesional del marketing o para un trabajador de una startup, a no ser que trabaje por cuenta propia para diferentes empresas, autónomos, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que es una herramienta que no conocen la mayoría de influencers y que es muy útil para ellos, o debería serlo. Toggle es una herramienta que te permite cuantificar el tiempo que dedicas a una acción. Es decir, tú tienes diferentes prestadores de servicios, como quien dice, a los que prestas servicios, y tú puedes poner la actividad que realizas. Marcas el play y das al stop cuando acabas de realizar esa tarea.
¿Para qué sirve esto? Pues pongamos un ejemplo. Imagínate que tienes una colaboración con un champú para hacerles 5 contenidos en el mes de noviembre. Pues tú tienes primero que grabarte, editar el vídeo, subirlo, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, son una serie de horas a las que tú verías, por ejemplo, si las cuantificaras, a cuánto te sale más o menos la hora por el precio que has acordado con la marca del champú. Por tanto, la mayoría de la gente o de influencers, si les preguntaras, no sabrían cuánto tiempo les ha ocupado dicha colaboración. Sin embargo, con Toggle lo podrían calcular. Y lo podrían comparar, por ejemplo, con otra colaboración que podría ser con... Vamos a poner una marca de comida que te envía comida a casa para que hagas una serie de recetas. Entonces tienes, pues, primero que hacer un unboxing, luego grabar un vídeo con la receta, editar dicho vídeo, subirlo a las diferentes redes, etcétera, etcétera. Y te da otro retorno. Por tanto, verías calculando cuánto te ha llevado una colaboración y cuánto te ha llevado otra en tiempo y cuánto retorno económico te ha dado, cuál ha sido más lucrativa para ti. Por tanto, para una siguiente etapa, por ejemplo en diciembre, de que las dos marcas te invitaran a colaborar y sin embargo solo pudieras aceptar a una porque tienes diciembre muy lleno o porque con las navidades vas a tener menos tiempo, etcétera, etcétera, pues podrías saber cuál elegir porque por cuál te da mejor retorno económico. Entonces es una herramienta que seguramente muchos conoceréis, sobre todo lo que, como mencionaba antes, los freelance, porque la necesitan para dar presupuestos, para saber cuánto les lleva una actividad y por cuánto cobrarla, para emitir facturas, etcétera, etcétera. Pero que los influencers, como a veces están menos, digamos, profesionalizados, pues seguramente la conozcan menos y les podría resultar muy útil. O seguramente igual incluso utilizan herramientas más burdas, como puede ser apuntarlo en una libreta o mirar el reloj cuando empiezas y cuando acabas, etcétera, etcétera. Existe tanto para ordenadores como para móviles, por tanto incluso además puedes cruzar esos datos para cuando una tarea tienes que hacer una parte de la grabación, por ejemplo, en el móvil y la edición en el ordenador o viceversa, etcétera, etcétera. Así que nada, decidme si la conocíais, si os parece de utilidad o incluso si utilizáis alguna similar, que me gustaría conocer también a mí. Como diría un real influencer, venga va, que estoy aburrido en el AVE, contesto 10 y cajita de preguntas en las stories. Fuera bromas, en esta última sección iremos resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail hola@marketingdeinfluencers.com y que por supuesto os he resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí podemos aportar valor a más personas. Me lo preguntaba el otro día una pequeña marca que me contactó por mail y en verdad es una pregunta que mucha gente yo sé que se pregunta porque la leo en diferentes foros, la he escuchado comentándose, bueno, en algunas reuniones así más sociales, etcétera, etcétera, y es una pregunta que muchos tenéis en la cabeza. La pregunta es sencilla, ¿debo estar en TikTok? Evidentemente la mayoría ya estamos, o la mayoría ya tenemos una cuenta, o la mayoría ya la hemos probado. Sin embargo, todavía, sobre todo en el mundo de las marcas, o incluso para algunos influencers, todavía es una pregunta recurrente, pues porque en las marcas, porque no saben qué contenido crear, y por ejemplo los influencers, porque, bueno, pues tienen la base de sus seguidores en Instagram e incluso están usando los Reels. Lo primero de todo, vamos a posicionar un poco TikTok. TikTok para mí ahora mismo, pues, por ejemplo, en el mundo de los influencers, para mí es la segunda red social ya. Es decir, en la mayoría de eventos a los que he acudido últimamente, la mayoría de las personas que estábamos allí éramos Instagramers, pero ya había un pequeño o reducido número de TikTokers. No es habitual encontrarte gente que acumule su base de seguidores en Twitter y digamos que alguna vez te encuentras algún youtuber, pero no es lo habitual. Además, no los considero tanto influencers porque son más bien creadores de contenido que, bueno, gran parte de sus ingresos y en algunos casos la mayoría forman más parte de, bueno, de la creación de los contenidos en YouTube, no de las colaboraciones. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pero digamos que ya para mí los segundos influencers más mayoritarios son los TikTokers, digamos. Y a la vez, pues para las marcas, pues está siendo ya una de, pues, entre las 2, 3 y incluso a veces la primera para algunos sectores de las redes sociales más utilizadas. Por tanto, es una red social en la que a cualquier marca le interesaría estar. Esto en teoría y en principio. Entonces, ¿debes estar en TikTok?
Para mi gusto y rotundamente sí. Pero rotundamente sí, entre comillas. Rotundamente sí, si por ejemplo eres Instagramer y estás haciendo ya Reels. Incluso si solo eres Instagramer, casi seguro que sí. Sin embargo, si eres una marca importante, vas a poder estar al 100% en TikTok, vas a poder adaptar tus contenidos a TikTok. ¿Te favorece el contenido en vídeo? ¿O eres una marca a la que no le favorece? Es que también creo que es bastante importante, porque si vas a ir a TikTok y no vas a jugar con las mismas reglas, vas a resubir contenidos de otras redes, etcétera, etcétera, no lo veo útil. Pero si puedes dedicarle tiempo, o incluso si le estás dedicando tiempo a otras redes que no sean solo Instagram, sí creo que deberías reducir igual en Twitter, o en Facebook, o en YouTube, y destinar un poco de tiempo a TikTok, porque ahora mismo es una red social muy utilizada y que está dando muy buen retorno, sobre todo en números. Entonces sí, la pregunta es sí, entre comillas, sobre todo por lo que estábamos diciendo, si no te favorece ese tipo de contenido, incluso si eres influencer y no te favorece ese tipo de contenido, raro, porque ya casi todo el mundo el contenido en vídeo es el que más utiliza, o uno de los que más utiliza. Ya pocos influencers quedan que solo suban fotos, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, casi al 90% la respuesta va a ser sí. Así que, por supuesto, la pregunta que os lanzo yo a vosotros es clara. ¿Estáis ya en TikTok? Y si no estáis, ¿por qué? Porque sí que me gustaría escuchar vuestras razones, porque igual hay alguna excusa o algún motivo de peso por el que todavía no estáis y que yo no he tenido en cuenta y que me gustaría, por supuesto, saber. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en hola@marketinginfluencers.com. Me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto, pasaros por mi web marketinginfluencers.com, donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y hasta la próxima.